Muy buenas noches, señor profesor. El grupo, integrado por los estudiantes Ninochka Thomas, Roderick Baker, Agdiel González, Cristóbal Álvarez y Graciela Olaya, tiene el placer de hablarles acerca del tema los cacicazgos de Panamá. Como manera introductoria, nosotros podemos decir que hace un poco más de 5 siglos, los conquistadores españoles se encontraron con una constelación de sociedades tribales subdivididas en unidades sociopolíticas, populosas y distribuidas por un amplio territorio en Centroamérica y el Caribe. En las Antillas Mayores, los taínos descubrieron a los invasores europeos. En tierra firme, actualmente República Dominicana, fueron los cuevas los sorprendidos. Estas sociedades se conocen como cacicazgo, palabra derivada de cacique, título otorgado a los jefes de cada una de estas entidades sociopolíticas por los propios amerindios. El término cacicazgo también se ha utilizado para clasificar sociedades cuyo nivel de organización sociopolítica se encuentra entre las bandas igualitarias y la organización altamente jerárquica de los estados. El presente trabajo investigativo trata de explicar los principales cacicazgos que sobresalieron en la República de Panamá, sus aportes y desarrollo en cada una de estas sociedades. Ahora le hablaremos sobre la historia de los caciques en Panamá. Se sabe poco sobre la organización territorial en el Istmo de Panamá durante la época precolombina. No obstante, a raíz de las crónicas españolas del siglo XVI, se ha podido determinar la extensión de los cacicazgos que existen en Panamá al momento de la conquista de América. Además de las crónicas, la historiografía panameña ha utilizado el lenguaje, la orfebrería y demás aspectos culturales para lograr establecer en el área de influencia territorial de las distintas naciones indígenas. Los cacicazgos indígenas orientales. Entre las naciones indígenas que se habitan en el istmo se destacan los cuevas, cuyo territorio comprendía el suroeste de Panamá, tanto en sus costas caribeñas y pacíficas, incluyendo el Darién. Se ha fijado el río Atrato como el límite de los dominios de dicho pueblo indígena, mientras por el oeste el territorio no obstante se conoce que el cacique Cutatara de París había dominado mediante la guerra al resto de los cacicazgos vecinos. Los cacicazgos indígenas de la región occidental, en las actuales provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, se desarrollaron un número plural de tribus indígenas, entre que se destacan los guaymíes, los doraques, los idolegas. Estas tribus se encontraban dispersas tanto en las costas del Océano Pacífico y el Mar Caribe como en la Cordillera Central. Seguidamente sigue mi compañero para darle información sobre los otros grupos de cacicazgos. Mi nombre es Cristóbal Álvarez y vengo a hablarles sobre Natá. Uba Ramanía Tugri nació en 1490 y falleció en 1531. Este fue un cacique indígena nave de Panamá que se enfrentó valientemente contra los expedicionistas de los españoles durante casi 9 años. Encabezados por Gaspar de Espinosa, cuando Espinosa fue llamado a Panamá por el gobernador Pedro de Ávila, Francisco de Compañón fue encargado de esta plaza. Urraca atacó a la población sorpresivamente, pero Compañón logró enviar a Panamá un informe sobre la situación y Pereira dispuso enviar un batallón a cargo de Hernán Ponces. Esta ciudad fue fundada el 20 de mayo de 1521 y es la segunda población más antigua del litoral pacífico americano y la quinta fundada por los europeos en toda América continental. Esta ciudad llamada Natá es un honor al cacique en nombre Nato que gobernó en el área en que se encontraba la aldea.
y de los caballeros por los 100 caballeros españoles enviados por el emperador Carlos V, por lo cual desde aquella época se conoce como Nata de los Caballeros. La captura del cacique fue dirigida por Compañón, que decidieron capturar a Urraca mediante un ardite y enviaron emisarios a su tierra a fin de proponerle establecer negociaciones de paz a Nata de los Caballeros. Urraca aceptó la invitación y concurrió en lugar de compañía de dos de sus hombres, pero Compañón lo encarceló y remitió encadenado en el nombre de Dios que fue enviado a España. No obstante, Urraca logró escapar y reunirse con sus súbditos y durante varios años mantuvo su resistencia contra los españoles. En Historia de Panamá se dice que este escapó del barco español donde venía capturado y nadó grandes cantidades de distancia hasta llegar a la costa donde se llevó a reunir nuevamente con sus hombres. Y esto fue todo, muchas gracias. Mi persona Roderick Becker hoy le tiene el gusto de hablarles sobre el cacicazgo Parita, o mejor dicho, o conocido como Parit. Iniciaremos con una breve introducción como quién fue el cacique Parita, también el principio de la expedición, que no pudo ser más desalentador. También el encuentro con Parita, entre otros puntos más importantes, son los atropellos y el requerimiento. Para iniciar vamos a hablarle un poco acerca sobre quién fue el cacique Parita. Pues bien se ha dicho que fue una batalla sangrienta con tesoros escondidos en la historia panameña. Gonzalo de Bandojó fue uno de los primeros conquistadores que llegó al istmo en el año 1508 con la expedición de Diego de Nicuesa. Fue enviado por Pedro Dávila Arias esta zona con la misión de tomar posesión en la tierra del nombre de la corona española para seguir con la mayor cantidad de oro que pudiera. En marzo de 1515 partió Badoso en Santa María la Antigua en Darién desde la gobernación de Pedriarias con 150 hombres, dejando ahí envuelta una intriga contra Vasconúñez de Balboa. El principio de la expedición. Al llegar se funda lo que es el nombre de Dios por Diego de Nicuesa en 1510 y se encontraban los europeos con esta que había convertido un cementerio improvisado desde infidelidad rústicas, cruces de madera, colocando sobre pequeños automonamientos de piedras. Las crónicas cuentan cómo los españoles también fueron adentrándose por el territorio a través de montañas de Capira, donde pasaron la noche expeditas de una luna con olor a miel. También cuentan los atropellos que algunos grupos autóctonos que se encontraban en su paso. ¿Qué son los atropellos? Bueno, habla sobre que llega a las posiciones del cacique Pontanagua, el señor de la mucha tierra, conocido como gente, como en ese entonces. Los españoles encontraron el cacique durmiendo, lo que aprovecharon para prenderle su rancho, en este caso robándole hasta 6,000 castellanos. Posteriormente, el cacique Perete, Chante o Chiru, quienes según relatan la Pascua de Andagoya, nunca había visto un hombre europeo al que se asumiera como las cosas caídas del cielo, por lo que osaban a cometerles hasta sin saber que morirían. El requerimiento. Por órdenes de la corona española, cada primer encuentro con los grupos indígenas debían comenzar con una lectura de requerimiento, ya sea una notificación y requerimiento sea dado por a los moradores de la isla de tierra firme del mar, una declaración elaborada por órdenes del rey Fernando en el católico con el fin de notificar a los indígenas que eran sus súbditos, en la que debían aceptar con buena voluntad y ninguna resistencia.
Se dice también que de lo contrario serían sujetados al yugo y convertidos en esclavos, y sus mujeres serían tomadas y sometidas y se les vendrían los más crueles castigos. De cualquier otra forma, desde la perspectiva de los visitantes, la ley española les confería a la dispensa para realizar cualquier acto necesario para obtener que las buscaban, ya sea por los indígenas americanos, y los españoles padecían de una enfermedad que solo era el oro podía curar, y que era la codicia. Vamos a hablarle un poco acerca sobre el encuentro con París o Parita. Cuando llegaron a la actual región llamada Parita, hallaron el nombre que envió Badajoz, quien fue a llamar amenazándoles. Pero en un lugar de ahí salió a recibirlos, y dice la cronista París que envió a 4 emisarios de alto rango, quienes el hombre que podían disculpar en su señor. Según algunas versiones, los hombres de París portaban también obsequios fantásticos, donde canastas de cuero de venado llenas de joyas de oro fino. El capitán español recibió el obsequio, pero preguntó el inmediato a los delegados de París quién había más que aquellos de estos, que respondieron que sí. Visto en el campamento los españoles cuántos hombres tenían y su disposición de ánimo y las armadas que contaban. Después de los sobrevivientes intentaron refugiarse en la aldea de Natán, sus habitantes del Pacífico ya habían que los hombres blancos podrían ser vencidos en guerra, y salieron a recibir con mucha furia para pelear casi todo el día sin que uno de ellos u otro fuesen desbaratados. En el presente ensayo se centra también sobre los resultados del estudio de los patrones de asentamiento en el bajo río de la villa, cuyo objetivo era identificar la importancia dentro del territorio limitado para los años que contaban los españoles, que fuese descrito como uno de los ríos controladores de Queví, Parita, en el siglo XVI. Se analiza la naturaleza y la organización de la antigüedad de allanzamiento, documentados con la característica física del mismo, que se compara los datos históricos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Víctor Ortiz. Mi nombre es Héctor González y hoy le voy a estar hablando un poco acerca de los cacicazgos de Panamá. Por mi parte me tocó hablar sobre el cacicazgo de Chirú. Chirú fue uno de los grandes caciques de las provincias centrales de Panamá, en el sureste de lo que hoy se conoce como Antón. Los conquistadores españoles quedaron conquistados con la riqueza agrícola de sus tierras y atacaron los asentamientos del Chirú. Chirú lideró la rebelión de su tribu contra las fuerzas invasoras antes de ser capturado. Muchos de sus puntos históricos famosos en las provincias centrales están nombrados en honor, y aún permanecen muchos mitos y leyendas acerca del gran jefe Chirú. En 1575, el oidor Alonso Criado de Castilla, en su célebre informe de la Audiencia de Panamá, refiere a la existencia de un pueblo de indios libres con algo más de 100 almas, dedicadas a la cría de ganado y cultivo de maíz, llamado Pueblo Nuevo de los Reyes del Chirú, en honor a su último cacique llamado Chirú, localizado a 3 leguas de Natá, es decir, situado aproximadamente en el área cercana al sitio del actual Antón. El navegante Diego Ruiz de Campos habla en 1631 de las producciones ganaderas en las vegas del río Chirú, hoy río Hato, y en río Antón. En la descripción más antigua y extensa que tenemos del medio natural y de la ocupación humana de esta parte del Istmo de Panamá. El distrito de Antón se establece legalmente el 12 de septiembre de 1855, en acto de la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Panamá. En su artículo segundo, a capítulo 3, se crea el departamento de Coclé, la ciudad de Natá, la villa de Penonomé
y los pueblos de Agua Dulce, Antón, Belén y La Pintada y Olá. Muchas gracias. Vamos a mencionar los cacicazgos de Esquegua y Urraca. Los mismos tienen un gran vínculo ya que pelearon contra los españoles. Aunque Fray Bartolomeo de las Casas afirma que Esquema y Urraca pelearon juntos, hay indicios de que para el año 1522 una autoridad indígena fue sometida por los españoles y una década después Esquegua se uniría a los españoles contra Urraca. Durante 14 años prolongados, el ambiente de guerra que se vivía en Natá y los 13 intentos de penetración en Veragua por parte de los conquistadores, sin éxito, hablan de la fortaleza de Urraca. La doctora Ana Esther Ferreira Núñez informa que el nombre de Urraca fue introducido por los españoles y que significa huracán. Aunque en el idioma de Urraca, el bugle, el nombre de él era Molenán, que significa puma. Por 9 años Urraca combatió a los expedicionarios enviados por los españoles, a quienes en muchas ocasiones derrotó, utilizando las tácticas de guerrilla, mostrando una aparente ofensiva débil y cediendo el terreno al enemigo. Antes de combatir seriamente, las tropas españolas encabezadas por Gaspar de Espinosa, pensando que los indígenas eran débiles y les temían, iban a la carga. Sin embargo, debido a las tácticas de guerrilla que utilizaba Urraca, eran rodeados en los acantilados y fosas por legiones de combatientes indígenas, donde eran derrotados. Luego de que varios conquistadores fueron derrotados por el astuto Urraca, Gaspar de Espinosa fue llamado por el gobernador de Panamá, que era Pedrarias Dávila, para sustituirlo por Francisco de Campoñón, como encargado de la villa. Como los conquistadores fueron derrotados por el astuto Urraca, Gaspar de Espinosa fue llamado a la ciudad de Panamá por el gobernador y capitán general del Reino de Tierra Firme, Pedro Arias de Dávila, o Dávila, para sustituirlo por Francisco de Campoñón como encargado de la villa. Urraca aprovechó el interín y atacó sorpresivamente a la población de Natá de los Caballeros. Campoñón logró enviar a la ciudad de Panamá un emisario con el informe de la situación. Pedrarias Dávila decidió enviar un batallón bajo las órdenes de Hernán Ponce de León. Corría el año 1527 cuando Urraca notó que no podría seguir al combate sin ayuda, por lo que consiguió importantes y poderosas alianzas con otros caciques, quienes tradicionalmente eran enemigos suyos. Así caciques como Ponca, Dure, Duraira, Bulaba, Quisisa, Tabor, Guracona, Guanigagos, Pocona y Trote se opusieron a los conquistadores españoles junto a otros fuertes caciques de Veragua, bajo el mando de Urraca. De esta manera, por muchos años, los caciques de Veraguas pudieron hacerle frente a los españoles. Muchísimas gracias.